¿yo cuándo me voy a conseguir esa plata? Es que yo, o sea, no tengo cómo enterarme de nada. Muchas veces las personas renuncian incluso antes de eso. ¿A quién le tengo que pedir ayuda? Pero pues con personas que saben de este tema. Hola, un saludo para todos. Hoy desde Propiedades para Todos estamos con... Magli Salazar. Bueno, Magli, quería preguntarte, ¿recuerdas esa historia que me contaste hace algunos días sobre una maratón que me contaste, sobre el que habías leído? Me gustaría que me contaras esa historia que la verdad me dejó muy pensativo sobre cómo podemos cumplir nuestros sueños. Claro que sí. Hace algunos días había estado leyendo un libro, pero digamos que una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es una historia que cuenta precisamente el autor, es algo que vivió él personalmente acerca de una maratón. Entonces él cuenta que decide en algún momento que se quiere presentar a una maratón, ¿cierto? Pero en ese trayecto de tiempo se presenta la maratón y dice, no pasó nada, o sea, no alcanza como a llegar a la meta, ¿sí? No cruza la meta. El objetivo de la maratón como tal no era llegar de primero, sino cruzar la meta finalmente. Pero pues él no logra cruzar la meta, o sea, se cansa muchísimo antes de tiempo. Bueno, pasa un año, él quiere nuevamente intentar el tema de presentarse a la maratón, empieza una vez más pues como esa rutina, ¿cierto? Previa de hacer el ejercicio, él sigue con su entrenamiento, pero resulta que, oh sorpresa, nuevamente él tampoco logra superar la meta. Entonces ahí él, en el tercer año, que vuelve otra vez el tema de la maratón, él una vez más lo quiere intentar, pero digamos que a ese punto él está un poco como más reflexivo. Entonces él cuenta en ese libro que él empieza a hacer como un autoanálisis de él, cómo se estaba planteando el tema de la maratón. O sea, realmente yo creo que sí lo puedo lograr, sí puedo superar esa meta, sí puedo cumplir ese sueño de llegar a la meta de la maratón. Y empieza también a pelicularse con él mismo de que lo va a poder lograr. Empiezan a madrugar, a hacer toda su rutina. Entonces él hace como los cálculos y dice, bueno, yo creo que se nos va a tardar en cruzar la meta más o menos 5 horas y media, 5 horas y 40 minutos. Arranca la maratón, o sea, llega el gran día, empiezan a correr, corrieron y finalmente alcanzaron esa meta. Llegaron a la meta en 4 horas y media aproximadamente. Entonces, ahí podemos ver que esa perseverancia de año tras año ir entrenando, quizás de pronto todavía no tenía como esa mentalidad, ¿cierto?, de que lo iba a poder lograr, pero pues finalmente estaba haciendo algo, estaba dando unos pequeños pasos. Cuando ya entiende que adicional a eso hay que tener un tema de creer que se puede lograr, o sea, un tema de creencia, pues ahí es donde finalmente él logra ese objetivo. Excelente, no, muy buena la reflexión. Quisiera preguntarte en sí, ¿qué enseñanza te dejó esta historia? En esa historia se marca algo crucial y es el tema de perseverar. Pero entonces para perseverar se necesita algo también muy importante y es el tema de la disciplina, ¿cierto? O sea, vemos que él, a pesar de que no tenía la mentalidad de que lo iba a lograr, él hacía la tarea, o sea, él ya estaba comprometido con que quería participar en la maratón y él hacía su rutina, ¿cierto? Madrugaba, trotaba, comía bien, dormía bien, o sea, hacía todo lo necesario para él poder lograrlo. Genial, genial, importante eso que mencionas. Y bueno, ahora llevémoslo a un ámbito un poquito más relacionado con lo que tú manejas y es si lo conectamos con el sueño de comprar casa, ¿qué similitudes encuentras con esos primeros intentos fallidos y la preparación para después poderlo lograr? Bueno, cuando uno habla a veces con las personas, encuentra que en su mayoría la gente quiere tener una propiedad. O sea, está como ese sueño ahí, ese anhelo en su corazón, o sea, la gente quiere lograrlo, ¿sí? Muchas personas, a medida que pasa el tiempo, van haciendo esfuerzos, lógicamente, para cumplirlo, ¿cierto? Esas personas, o sea, la diferencia entre las personas que lo han logrado y las que quizás no, hay un tema interesante y es que las que lo han logrado, primero empezaron a creérselo, ¿cierto? A partir de ahí yo empiezo a dar
digamos, como unos pequeños pasos, luego pasos más grandes, o sea, voy siguiendo como una especie de proceso que me va a permitir a mí alcanzar aquello que yo quiero lograr. Entonces, eso aplica para todo. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, que yo quería entrar a la universidad, tuve que hacer unos pasos. ¿Y qué pasa? Con el primer paso que di, a mí no se me dio la oportunidad, no pude ingresar a la universidad. Entonces es dar pasos, pero no desfallecer cuando me encuentro con una situación que me está poniendo como las cosas más difíciles o que me está impidiendo el yo poder dar el siguiente paso. Yo tengo que empezar a revisar cómo voy a superar ese obstáculo. Entonces, dar pasos, pero que cuando me encuentre un obstáculo, yo empiece a tener esa fortaleza mental y esa decisión de hacer algo para superar ese obstáculo y que yo pueda finalmente lograr ese sueño. Entonces, así mismo aplica para el tema de comprar una propiedad, de comprar la primera propiedad, o sea, que sea un sueño bien, que le arda a uno en el corazón y que uno diga, yo realmente quiero, y no desfallecer al primer obstáculo que me encuentre. Excelente, muy, muy buena reflexión. Bueno, y ya que mencionas de desfallecer en los primeros pasos, muchas personas se desaniman cuando no les aprueban un crédito en el banco a la primera vez. ¿Qué mensaje le darías para que no renuncien a ese sueño? Bueno, tú me estás diciendo que una persona renuncia cuando les niegan un crédito, pero ¿sabes qué? Muchas veces las personas renuncian incluso antes de eso. O sea, cuando salen al mercado, dicen, yo quiero una propiedad, quiero comprar una casa, un apartamento. Salen al mercado y de pronto no se habían dado cuenta antes de los precios que se están moviendo ahorita en todo el tema de propiedad raíz en Medellín. Entonces salen y se asustan un poco. Y desde ahí ya ponen una barrera y dicen, uy, no, yo cuándo me voy a conseguir X cantidad de dinero, el que sea, ¿cierto? Entonces, yo cuándo me voy a conseguir esa plata. Entonces, desde ahí ya están estableciendo una barrera. Si esa es la barrera, en lo primero que hay que trabajar es en la parte mental, o sea, creer que sí se puede. Pero no solamente es que yo lo creo, sino que yo tengo que hacer unas acciones. O sea, cuando yo digo que creo algo, yo también tengo que tomar acción. Incluso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. O sea, yo puedo creer, puedo tener fe, pero si no hago obras, pues realmente esa fe está muerta. O sea, yo tengo que ir dando esos pasos. Entonces, si ahí está mi primer obstáculo, lo primero es que yo tengo que hacer un trabajo en romper paradigmas, ¿cierto? Que me permitan como aumentar ese nivel de creencia. Y si los otros obstáculos, digamos que ese lo he ido superando, pero bueno, fui y averigué al banco y no me dieron el crédito, entonces yo tengo que empezar a pensar qué debo hacer para conseguir el crédito. Y así sucesivamente con cualquier obstáculo que uno se encuentre en el camino. Uno no puede centrarse en el problema como tal, sino yo qué puedo hacer para resolver esto, a quién le tengo que preguntar, con quién me tengo que asesorar, a quién le tengo que pedir ayuda, sí, pero pues con personas que saben de este tema. Entonces es eso, no pensar de que ahí me tengo que quedar, sino cómo lo puedo solucionar, a quién me tengo que acercar, dónde tengo que consultar, dónde tengo que ir. Pero hay que hacer algo, o sea, hay que hacer unas obras para yo poder empezar a lograr ese sueño que quiero. Muchas gracias, Marley. Y ya para finalizar, ¿cuál sería ese primer paso que tú le dirías a las personas? Vea, iniciemos por aquí. Pues ya nos dijiste que tenemos que tener un sueño que nos vibre por dentro, ¿cierto? Mentalizarnos de que lo vamos a lograr. ¿Qué podríamos decirle a la gente? El primer paso es tener ese sueño y creer que lo puedo lograr, ¿cierto? El siguiente paso es, cuando yo quiero algo, pues yo empiezo a investigar cuánto me vale eso, dónde lo puedo conseguir, qué beneficios tiene, ¿cierto? Empiezo como a averiguar. Por ejemplo, una persona que se va a comprar, no sé, una moto, un celular, empieza a averiguar dónde puede conseguir ese celular, si es mejor este o aquel, ¿cierto? Empieza a revisar como diferentes cosas, si realmente le sirve para lo que está buscando, sea porque busca algo básico o algo más avanzado. La persona va a mirar que ese celular le sirva para lo que esa persona realmente necesita, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, un consejo que yo le daría a la persona es que el siguiente paso es empezar como a indagar con las personas que sabemos de este tema, ¿cierto? Empezar a indagar, a conocer un poquito como, bueno,
qué precios se están moviendo en el mercado, en este sector puedo encontrar una propiedad más o menos de este valor o de aquel otro valor, ¿cierto? Empezar como a revisar eso y después de ir haciendo como un chequeo, de por lo menos saber precios y todo, empezar ya a evaluarme, ¿sí? De qué es lo que yo necesito para poder lograr conseguir eso, pero todo nos va a llevar como a lo mismo que mencioné ahorita, es buscar ayuda y asesoría con las personas que realmente sabemos de este tema, que estamos informando en redes sociales o que escribimos algo, o si se tiene un amigo que está en este mismo ámbito, pues entonces empezar a hacerle pequeñas consultas, ¿cierto? Pero hoy en día la información, la verdad, está a la mano, o sea, tú encuentras información en YouTube, encuentras información en redes sociales como Instagram, Facebook, muchísimas otras. Entonces, no hay forma como de decir, es que yo, o sea, no tengo cómo enterarme de nada, no, o sea, realmente la información está presta, es pública, entonces es empezar a buscar, a indagar, o sea, mientras nosotros estamos muchas veces en el celular scrolleando otras cosas que no son productivas para nosotros, pues vamos a buscar ahí mismo donde nosotros a veces estamos scrolleando, quién me puede entregar a mi información que me ayude a nutrir, que me ayude y que me enseñe cómo es que yo voy a lograr ese sueño. Súper bien, muchísimas gracias por este espacio, por esa historia que nos contaste, porque realmente, fuera de que es una historia real, inspira, ¿cierto? A que podemos cumplir nuestros sueños, así no sea en el primer intento, ¿cierto? Entonces, no sé, unas palabras ya para cerrar, para despedirnos y pues agradecerte finalmente por estas palabras. Bueno, no, quiero como terminar con una frase que a mí me gusta muchísimo. Es una frase muy común de Henry Ford. Él decía, tanto si crees que es posible como si crees que no es posible, estás en lo cierto. O sea, de ti depende. Si crees que puedes lograr comprar una propiedad como si crees que no lo puedes lograr, estás en lo cierto. Tú decides en cuál de los dos lados te quieres inclinar o en cuál de los dos pensamientos te quieres inclinar. Desde Propiedades para Todos, agradecerte que te hayas quedado hasta el final de este video. Lo que nosotros queremos es ayudarte, inspirarte a que tú te proyectes de que realmente puedes conseguir una propiedad. Nosotros hemos tenido muchísimos casos de personas que han empezado, o sea, que son incluso de bajos recursos y que han empezado a construir un camino a lo largo de su vida que hoy en día les ha permitido cumplir ese sueño de comprar su primera propiedad. Entonces, nos vemos en una próxima conversación. Muchísimas gracias.